Sí, sí, Carlito, podemos. Faltan algunos, pero arranquemos porque ya estamos en horario. Bien, le pedimos a Walter si nos dirige en oración. Muy bien, oramos. Nuestro Dios, gracias por este tiempo que nos regalas, por poder compartir un momento cerca de tu palabra para alimentarnos de ella. Gracias porque nos podemos Sí, muy bien. reunir. Gracias por poner el deseo en nuestro corazón. Queremos pedirte que nos estés hablando a través de tu palabra y que nosotros podamos ser hacedores de la misma y intentar aplicarla y obedecerla en nuestra vida. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias a todos. Estoy buscando. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3 en esta mañana con la ayuda de Dios. Tenemos algunos hermanos nuevos. Ustedes saben que la escuela dominical viene con una serie de clases que son seriadas, por lo tanto, los que se suman, evidentemente, algún repaso hay que hacer para poder permitir que se integren a la enseñanza. Gálatas capítulo 3. No es poco el tiempo que tenemos y es mucho lo que la Biblia nos enseña en este pasaje. De ahí que vamos a tener que concentrarnos en la esencia del mismo. Gálatas capítulo 3, verso 1. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora vamos al verso 15, que es donde dejamos el domingo pasado. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra del Señor. 4 versículos para considerar en esta mañana: el 15, el 16, el 17 y el 18. Extraordinaria la enseñanza de la Biblia, lógicamente concentrada en breves expresiones. Tenemos que tener la Biblia abierta hoy porque será importante comprobar esto. Leí el primer versículo porque toda una zona con varias iglesias había sido fascinada. Habían escuchado el mensaje del Evangelio, lo habían recibido, eran creyentes, no perdían la salvación los creyentes, pero llegaron algunos y le dijeron: señores, necesitan que les expliquemos algunas cosas, están equivocados, el Evangelio que ustedes recibieron no está bien predicado, faltan algunas cosas, no es cuestión de creer en Jesucristo solamente, hay que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, y con el combo, diríamos nosotros, con el conjunto, entonces se obtiene la salvación. ¿Cómo es eso? Entonces Cristo no alcanza, no salva, no es suficiente. ¿Qué había pasado? Dice Pablo, algunos los fascinó. ¿Se acuerdan lo que era la fascinación? Cuando
alguien manipula los sentidos y los sentimientos. ¿Saben lo que es la manipulación, no es cierto? Dar argumentos y te empieza a llevar para el camino que él quiere. El manipulador es así. Y estos maestros que habían llegado a ese lugar manipulaban. Ahora ese peligro sigue estando en nosotros. Todo creyente, si no sabe bien lo que ha creído, si no sabe bien dónde está parado, puede perder la firmeza. No pierde la salvación, porque la salvación no es el resultado de lo que yo hago, sino de lo que Dios hizo a favor nuestro. Pero puede perder la firmeza. Nunca hay que perder la firmeza. La firmeza no es lo mismo que la terquedad. La terquedad es el resultado de la obstinación de alguien que quiere que su pensamiento sea la verdad y se lo impone. Es un terco. La terquedad es una obstinación. La firmeza es un estado. El creyente está firme, bien parado. De ahí que entonces Pablo está argumentando. Dice, señores, ¿cómo ustedes se pueden dejar fascinar? Si la fascinación primero contradice la relación que ustedes tienen con Cristo, con el Espíritu y con Dios. Eso ya lo vimos en el domingo pasado. Segundo, esa fascinación contradice la revelación de la palabra de Dios. La Biblia dice que Cristo es suficiente y que hay salvación. Tercero, esa fascinación contradice la redención que Jesucristo hizo por ustedes. Si Cristo los redimió, ¿cómo ahora ustedes van a seguir un evangelio diferente y se van a ir detrás de una verdad, entre comillas, que es no obedecer al verdadero evangelio? Y cuarto, y ese es nuestro tema hoy, la fascinación contradice la ratificación que Dios hizo del pacto. Es extraordinario esto. Los pactos son cosas pocas veces comprendidos por los creyentes porque requieren algún cierto estudio, pero los pactos son importantes porque cuando Dios hizo pactos, los cumple. Nosotros venimos de una semana y algo más de ver que hay gente que nos pide y nos dice cosas y después ellos no la cumplen. Eso está creando el escepticismo. Pero Dios cumple. Y Pablo, que según nos dijo en el capítulo 1, verso 11, una verdad, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Diríamos nosotros en el lenguaje de nuestros jóvenes, Pablo la tenía clara, sabía muy bien lo que era el evangelio. Y está argumentando y le está diciendo, señores, la fascinación contradice esa ratificación que Dios hizo, de un pacto que Dios hizo. Es extraordinario este pasaje, porque nos enseña lo importante que es entender bien la Biblia, interpretar bien la Biblia. No hace falta muchos libros, solamente hace falta entender y leer la Biblia, conocer la palabra de Dios. De ahí que sea trascendental para la iglesia verdadera enseñar la palabra, no entretener a la gente. Los niños deben conocer la palabra, una verdad a la vez. Los adolescentes deben saber la palabra, los jóvenes deben saber la palabra, los maduros, los hombres mayores, los ya que entramos en la vejez, debemos seguir conociendo la palabra, porque la palabra es aquello que nos permite tener un estado de firmeza y no caer, porque hay muchas fascinaciones. De ahí que Pablo va a enseñar una verdad extraordinaria. Verso 15.
Hermanos, le va a hablar a creyentes. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Una cosa elemental. Un pacto, una vez que se firma, nadie lo invalida y nadie le añade. Ahora Pablo va a ir a la historia. Va a ir a la historia de Abraham, va a recorrer todo un tiempo, va a llegar hasta el tiempo cuando Dios dio la ley, porque la fascinación también tiene sus argumentos. Acá los fascinadores dijo, sí, está bien, nosotros no negamos que Abraham se salvó por la fe, pero cuando vino la ley ya no es más la fe sola. Abraham se salvó por la fe porque no tenía ley, pero cuando Dios dio la ley, ahora es Cristo más la ley. Circuncidarse, hacer esto, lo otro, cumplir los 10 mandamientos. Si no, ¿para qué Dios dio la ley? Es ridículo que Dios dé la ley si ahora la ley no sirve para salvar a las personas. Ese es el argumento de la fascinación. La fascinación tiene sus argumentos, no vayan a creer que son todos tontos. El mundo tiene sus argumentos. Y muchas veces los argumentos entran en la cabeza del creyente y las circunstancias y los momentos que vive le hace dudar sobre la verdad. Dice, no será mejor vivir de otra manera, no será mejor dejar esto, que al fin y al cabo tengo pruebas, tengo conflictos, tengo luchas. ¿Por qué no vivo mi vida y me olvido de Dios? Las pruebas y las luchas no son un índice de que nos tenemos que alejar de Dios, sino al contrario, es para acercarnos a Dios. ¿Quién nos va a sacar de las pruebas? ¿Quién nos va a ayudar en nuestros problemas sino el Señor? El único que nos abandona es el Señor. El único que mantiene la palabra es el Señor. Así que ellos argumentaban y decían, no, pero ahora es esto. Sepa usted que la fascinación tiene sus argumentos, que no se contradicen y no se rechazan con solo trivialidades. Hay que conocer la palabra. Y Pablo dice, señores, Dios un día confirmó su palabra. Esto está en Génesis capítulo 15. No se los voy a leer, pero ustedes sí lo van a leer si quieren aprender de la palabra del Señor. Génesis capítulo 15. Dios le dijo a Abraham que iba a darle una promesa. En él, en su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham le dice, pero Señor, ¿cómo voy a saber que lo vas a cumplir? Lo único que tengo es un damaseno, un siervo en mi casa. No sé, lo adoptaré como hijo. No, dice Dios, ese no te va a heredar. Te va a heredar un hijo tuyo. Y Dios confirmó. Lo confirmó a la manera de aquel tiempo. Le dijo Dios, tráeme algunos animales para el sacrificio. Y de pronto le dijo, ponlos todos en el altar, menos las aves, los otros animales. Dice, ábrenlo por la mitad, porque esa era la forma de hacer un pacto. Ahora, si usted quiere hacer un pacto, quiere hacer un testamento, va al escribano y pone las pautas y la firma y el escribano certifica. Esa es la forma actual. En aquel tiempo no había escribanos, no había esa forma de hacerla y se hacía un pacto. Se abrían los animales, se ponía una parte del animal para un lado, la otra parte por el otro y las personas que entraban en pacto pasaban por entre los animales abiertos. Y eso quedaba confirmado. Así que Abraham trajo lo que Dios le dijo. Y las aves de rapiña venían y se querían comer las aves, los animales que estaban allí abiertos. Y Abraham los ahuyentaba. Pero de pronto apareció el Señor en una expresión, en una teofanía, en una aparición de Dios. No corporal, porque Dios no es hombre, no tiene cuerpo como nosotros. Tiene forma, pero no tiene cuerpo. Y así que de pronto apareció una antorcha, ese era el fenómeno, y la antorcha pasó por entre los animales.
Y Abraham se quedó allí porque el pacto era incondicional. Dice, Dios, yo me comprometo a cumplir lo que te he dicho. Te daré un hijo y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios confirmó el pacto. Así que lo primero que el pacto tenía, según el verso 15, era confirmación. Dios lo confirmó. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas o de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Qué extraordinaria, qué pasaje más maravilloso, porque nos enseña también la importancia que tiene la gramática en la interpretación. Abraham de la historia saca teología, saca enseñanza. Pero también de la gramática aprende, porque Dios no le dijo en tus simientes, porque Abraham tuvo Isaac y después de Isaac tuvo otros hijos. Pero Dios no le dijo que la bendición sería en cualquier hijo. No, no. Dios le dijo en tu simiente, no simientes. No le habló en plural, le habló en singular. Y Pablo, que fue enseñado por Jesucristo, Jesucristo le enseñó, dice, la simiente de Abraham soy yo. El pacto primero tenía confirmación, en segundo lugar, el pacto de Dios tenía exclusividad. El pacto de Dios es para los que están en Cristo. La simiente de Abraham es Cristo y nadie más que Cristo. Los fascinadores vinieron a Galacia y le dijeron, es Cristo más la ley, es Cristo más Moisés. Pablo dice, no señores, la promesa tenía exclusividad. Era en la simiente. 17, verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que ahora los fascinadores la querían incluir, que vino 430 años después, no lo abroga, no anula, la ley no anula el pacto que Dios hizo con Abraham para invalidar la promesa. El pacto o la ratificación tenía, primero, confirmación, segundo, exclusividad, tercero, tenía ratificación. Dios ratificó el pacto. ¿Por qué? Porque Dios le dio la promesa a Abraham. Después, cuando Abraham se murió, se la dio al hijo, a Isaac. Ahora sí, Génesis 26. Vamos a ver si esto es cierto. Génesis 26, versículo 14. Perdón, Génesis 26, versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, es a Isaac, no es a Abraham, es al hijo. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Pasó el tiempo, se murió Isaac y Dios ratificó la promesa al hijo de Isaac, a Jacob. Génesis capítulo 28, muy cerquita de allí. Génesis capítulo 28, perdón, verso 13.
Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra de que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es maravilloso. Si usted mira la historia y quiere seguir la cronología, Abraham vivió 634 años antes de que viniera la ley. Dios le dio la promesa a Abraham. 234 años después se la dio a Jacob, su nieto. Entre medio se la dio a Isaac, su hijo. Después de que Dios le ratificó a Jacob, Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto. Éxodo 12:40, después usted lo lee, Éxodo 12:40. Después de esos 430 años, Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó al Sinaí y le dio la ley. Pablo conocía bien la historia y entendía que la historia enseñaba teología y dice, momentito, de la última vez que Dios ratificó la promesa de Abraham, hasta la ley pasaron 430 años. Bueno, pasó mucho tiempo, ya chau, lo que dijo Dios quedó anulado. No, dice Pablo. La ley que vino 430 años después de la ratificación del pacto de Dios con Abraham en su nieto Jacob, la ley que vino 430 años después no lo abroga, no lo anula, para que la promesa de Dios quede en la nada. Pablo está argumentando con la Biblia. El pacto tiene confirmación porque Dios pasó entre los animales y dijo, yo me comprometo a que mi palabra se cumple. Te voy a bendecir. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. El pacto tiene exclusividad porque no es en cualquier simiente de Abraham, sino en la simiente, la cual es Cristo. En Cristo está la bendición que Dios le dio a Abraham. En ti, en tu simiente, en los que creen en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Cristo no se va a concentrar en ser el Salvador solo de los judíos, sino de cualquiera que crea en él. Tercer lugar, el pacto tiene confirmación. Dios lo confirmó, no alguien lo abroga. Cuarto y último, para terminar, el pacto tiene aplicación. Verso 18. Porque si la herencia de la bendición, la herencia de la bendición espiritual, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. No puede ser por los dos, porque son antagónicos. La ley te dice, el que hace estas cosas vivirá por ellas. La promesa dice, el que pone la fe en la simiente de Abraham, en Jesucristo, tiene la bendición. O por un camino o por el otro. Por los dos es imposible. ¿Y cómo lo aplicó Dios? Verso 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Qué extraordinario, qué
Pablo entendiera que toda la historia viene enseñando la verdad gloriosa de que en Cristo, el que cree en Cristo es salvo para toda la eternidad. No el que especula en Cristo, el que cree en Cristo. De ese cimiento no nos movemos, porque nadie nos puede sacar del verdadero fundamento. Verso 19 del capítulo 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¡Ajá! Muy bien. Claro que la ley la dio Dios. ¿Y para qué la dio? Eso es lo que hay que aprender. ¿Para qué la dio Dios? No decir que la ley es lo que me salva, si Dios nunca la dio para salvación. Eso será la consideración del próximo domingo. ¿Para qué Dios dio la ley? Si la ley no salva, el que salva es Cristo. Dios la dio con un propósito. Porque Dios no muta, no cambia. Dios no es hoy de una manera y mañana de otra. Dios no dice, hoy te salvas de esta manera y mañana cambio y te salvas de la otra. Nadie, nunca, en toda la historia de la humanidad, hasta que termine la historia, porque la historia la empezó Dios y la termina Dios. Porque cuando entremos a la eternidad no hay más historia, porque la historia es el paso del tiempo y la eternidad es atemporalidad, es ausencia de tiempo. De ahí que la eternidad no solamente es larga, infinita. La eternidad no hay tiempo, por eso es eternidad. Dios es eterno. Por eso Dios no tiene ni principio ni fin. Pero desde que comenzó la historia, Dios, el hombre siempre y la mujer se salvaron por la fe. Hasta el momento en que Dios termine la historia y los salvos estén en la presencia de Dios para toda la eternidad y los que rechazan a Jesucristo en la condenación eterna y no haya más cambios de un lugar a otro, el hombre siempre y la mujer tiene un solo medio de salvación. Adán y Eva se salvaron por la fe. Abraham se salvó por la fe. Y cuando vino la ley, Moisés se salvó por la fe. Ellos miraban la cruz como un hecho hacia adelante. No entendían mucho lo que haría Jesucristo, cómo hablaría, cómo enseñaría. Ellos no sabían la parábola del sembrador, ni la de el fariseo, ni de la del hijo pródigo. Ellos no conocían esos detalles. Pero ellos ponían la fe, traían un animal y dicen, este animal muere por mí, porque creo en que un día Dios mandará el cordero que pagará por mis pecados. Ellos lo hacían por aval de Cristo. Nosotros miramos la cruz como un hecho pasado y ahora sabemos por el evangelio la verdad. Y creímos en Jesucristo. Dios no cambia. Qué maravilloso que en un mundo tan cambiante, nuestro Dios no cambia. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Le damos la gloria al Señor y le damos gracias porque el pacto Dios lo confirmó, le dio exclusividad, lo ratificó y lo aplicó por la fe en Jesucristo. Esa promesa es suya y mía al creer en Cristo. Disfrútela, disfrútela y compártala. Oramos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Haz que nuestra mente discierna estas verdades y el corazón las abrace para que la conducta las viva. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Gracias por estar.